El comandante destrozado Felix Hawthorne se sentaba en el rincón tenuemente iluminado del bar Neptune's Rest, en el sector humano de la estación fronteriza Omega. Sus nudillos todavía sangraban tras su último altercado con un diplomático centuriano que había sugerido que los humanos no eran más que guerreros primitivos. El whisky sintético le quemaba la garganta mientras revivía el momento en que su puño impactó en la mandíbula del alienígena, enviando a la criatura a través de 3 mesas. Felix había sido muchas cosas en sus 28 años, un ingeniero de combate condecorado, un soldado leal, un hombre que alguna vez creyó que el futuro de la humanidad entre las estrellas era brillante y prometedor. Eso fue antes de la masacre en la colonia Titán, antes de ver a toda su unidad ser aniquilada por armas de energía mientras los políticos jugaban a sus intrigas. Ahora no era más que otro veterano roto causando problemas para la paz cuidadosamente mantenida por la Unión Galáctica. El ambiente del bar se volvió tenso cuando 3 figuras con impecables uniformes de la Unión entraron. Felix reconoció de inmediato al que iba al frente, el administrador Walls, un burócrata de manos suaves y columna aún más blanda, que llevaba meses intentando encontrar una solución al problema llamado Felix Hawthorne. Detrás de él caminaban 2 guardias de seguridad, con sus armas claramente visibles pero aún no desenfundadas. Comandante Hawthorne, llamó Walls con voz que se imponía sobre el silencio repentino del establecimiento. Necesitamos discutir su futuro. Felix apuró su vaso y se giró lentamente. Déjame adivinar. ¿Otra advertencia sobre mi comportamiento? ¿O vamos directo al exilio esta vez? Walls se acercó con cautela, su pálido rostro brillando con un sudor nervioso. En realidad tenemos una propuesta diferente. El Consejo de Integración ha desarrollado un nuevo programa para veteranos con dificultades de readaptación. ¿Readaptación? Repitió Felix con amargura. ¿Así llamamos ahora a la culpa del superviviente? El programa empareja a individuos problemáticos con compañeros especialmente entrenados, continuó Walls, ignorando la interrupción. Estos compañeros están diseñados para moderar impulsos agresivos y facilitar una mejor integración en la sociedad civil. Felix rió ásperamente. ¿Quieres ponerme una niñera? Más bien un socio. Walls activó un pequeño proyector holográfico. La imagen que apareció le cortó la respiración a Felix. Era diminuta, no más de 1,20 m de altura, con rasgos inconfundiblemente femeninos pero de otro mundo. Su piel poseía una luminiscencia sutil, cambiando entre plata pálido y azul suave como la luz de luna sobre el agua. Delicados patrones recorrían sus brazos y rostro, no eran exactamente tatuajes, sino algo más orgánico. Sus ojos, más grandes de lo normal, eran de un violeta profundo como nubes cósmicas, y su cabello parecía moverse con una corriente suave a pesar del aire inmóvil del holograma. Su nombre es Stellara, explicó Walls. Es un híbrido, parte de genética humana combinada con biología Luminer. Los Luminer son conocidos por sus habilidades empáticas y su influencia calmante sobre otras especies. Hablas de una persona como si fuera un equipo, dijo Felix, apretando la mandíbula. Ella se ofreció voluntaria para el programa, aseguró rápidamente Walls. El Consejo cree que sus habilidades únicas podrían ayudarle a encontrar paz. Felix estudió el holograma con más atención. Había algo en aquellos ojos violetas, incluso en la imagen estática, que sugería inteligencia y quizá tristeza. ¿Y si me niego? El rostro de Walls se endureció ligeramente. Sus acciones tienen consecuencias, comandante. La embajada centuriana exige justicia por el incidente de hoy. Sin intervención, enfrentará cargos criminales y posible deportación a una colonia penal. La amenaza flotó en el aire entre ambos. Felix sabía que las colonias penales eran sentencias de muerte disfrazadas de rehabilitación, minar asteroides con equipo obsoleto y soporte vital mínimo. Pocos humanos regresaban de esos destinos. ¿Dónde está ella?, preguntó al fin. Esperando afuera, respondió Walls, con alivio evidente en su voz. ¿La hago pasar? Felix asintió, preparándose para lo que viniera. Había enfrentado guerreros alienígenas, sobrevivido a ataques genocidas y soportado meses de humillación diplomática. ¿Qué tan difícil podía ser una pequeña compañera alienígena?
Cuando Estellara entró al bar, lo primero que Félix notó fue cómo se movía. A pesar de su baja estatura, se desplazaba con una dignidad silenciosa, sus pasos no hacían ruido en el piso metálico. Los patrones bioluminiscentes de su piel palpitaban suavemente, creando un despliegue hipnótico que atraía todas las miradas del lugar. Se acercó a la mesa de Félix sin dudar, esos ojos violetas encontrando los suyos directamente. Cuando habló, su voz tenía armónicos imposibles para las cuerdas vocales humanas, como música tejida en palabras. «Hola, Félix Hawthorne», dijo, y él se sorprendió de que no extendiera la mano ni hiciera ningún gesto de saludo. En cambio, simplemente lo estudió con intensidad, haciéndolo sentir expuesto. «Solo Félix», respondió él, sin saber por qué la formalidad le parecía equivocada con ella. «Félix», repitió ella, y la manera en que pronunció su nombre lo hizo sonar como algo precioso. «Soy Estellara. Entiendo que usted no eligió este acuerdo». Su franqueza lo tomó desprevenido. «¿Y tú lo elegiste?». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, la primera expresión que él le veía. La elección es un lujo que ninguno de los dos parece tener en este momento. Pero quizá podamos sacar lo mejor de esta situación. Walsh carraspeó. «Las pertenencias de Estellara han sido trasladadas a sus aposentos, comandante. El Consejo espera informes regulares de progreso». «¿Y qué constituye progreso?», preguntó Félix, sin apartar la vista de Estellara. «Que no haya más incidentes diplomáticos sería un buen comienzo», respondió Walsh con sequedad. «El Consejo espera que la presencia de Estellara le proporcione la regulación emocional que necesita para funcionar en sociedad». Félix se irguió, ofendido. «Yo funciono perfectamente». «¿De verdad?», preguntó Estellara suavemente. Su mirada barrió sus nudillos ensangrentados, el vaso vacío frente a él, la postura defensiva que había adoptado sin darse cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que durmió sin pesadillas? ¿Cuándo pasó un día entero sin que la ira consumiera sus pensamientos? Las preguntas tocaron una fibra más profunda de lo que Félix quería admitir. No había tenido una noche de sueño en paz desde la colonia Titán. La rabia que ardía en su pecho se había vuelto tan familiar como respirar. «Eso no es asunto tuyo», dijo. «En realidad sí lo es», respondió Estellara. «Su bienestar está ahora directamente vinculado a mi propia supervivencia. Si este compañerismo fracasa, me devolverán a los laboratorios para ser reutilizada». Algo en la forma en que dijo reutilizada le heló la sangre a Félix. «¿Qué significa eso?». «Significa que borrarán mi conciencia y asignarán mi cuerpo a un programa diferente», explicó ella con naturalidad. «Dejaré de existir como soy ahora». La manera casual en que discutía su propia posible ejecución dejó atónito a Félix. Allí estaba alguien en una situación incluso más precaria que la suya, y aún así no mostraba miedo, solo una tranquila resignación. Walsh y sus guardias ya se retiraban hacia la salida. «Confío en que ambos sabrán aprovechar esta oportunidad», dijo el administrador al alejarse. «Recuerden, comandante, el éxito de este programa refleja sobre ustedes dos». Cuando quedaron solos, Félix y Estellara se miraron en silencio por un largo momento. El resto de los clientes había vuelto a sus conversaciones, pero Félix podía sentir sus miradas curiosas. «Entonces», dijo él al fin, «¿qué ahora?». «Ahora me muestra nuestros aposentos», respondió Estellara. «Luego me contará qué pasó realmente en la colonia Titán». La mano de Félix se tensó alrededor del vaso vacío. Esa diminuta criatura alienígena hablaba de su trauma con más compasión que cualquier terapeuta humano que hubiera encontrado. Había algo antiguo en sus ojos violetas, una sabiduría que parecía mucho más vieja que su delicado aspecto. «No eres lo que esperaba», admitió él. «Tú tampoco», respondió ella. «Me dijeron que esperara a un humano violento, inestable, dominado por la rabia y el dolor. Yo veo a alguien que ama tan profundamente que perder a quienes debía proteger casi lo destruyó». La observación fue tan certera que le dolió físicamente. Félix se levantó bruscamente, desesperado por escapar de aquellos ojos tan perceptivos. «Será mejor que vayamos. Mis aposentos no son gran cosa, pero al menos son privados».
Estellara se incorporó con gracia, moviéndose de forma fluida y silenciosa. Mientras caminaban por los corredores de la estación hacia el sector residencial humano, Félix se descubrió agudamente consciente de su presencia junto a él. Era tan pequeña que apenas le llegaba al pecho y, sin embargo, no parecía frágil. Había acero bajo esa piel luminosa, una fortaleza que no tenía nada que ver con el poder físico. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Félix mientras esperaban el ascensor. Por supuesto. ¿Cómo terminaste en este programa? ¿Qué hacías antes de convertirte en compañera terapéutica? Los patrones de Estellara se atenuaron levemente. Era traductora para el Consejo Luminer, especializada en relaciones diplomáticas entre humanos y alienígenas. Creía que el entendimiento entre especies era posible, que podíamos construir un universo mejor a través de la cooperación y la empatía. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Lo mismo que a ti, respondió suavemente. Aprendí que la política y el poder importan más que las vidas individuales. Cuando el Consejo de Integración me ofreció esta asignación, no fue realmente una elección. Cooperar o enfrentar la terminación. El ascensor llegó y viajaron en silencio contemplativo hasta el piso de Félix. Sus aposentos eran espartanos, organizados con precisión militar pero carentes de toques personales. Estellara examinó el espacio con esos ojos penetrantes, notando la ausencia de fotografías, decoraciones o cualquier cosa que indicara una vida más allá de la supervivencia. No te permite sentirte en casa en ningún lugar, observó. El hogar es un lujo que no puedo permitirme, respondió Félix. No cuando puede arrebatárselo a uno sin aviso. Quizá, dijo Estellara, acomodándose con elegancia en su sofá, pero el aislamiento es su propia clase de prisión. Has construido muros tan altos que nada puede herirte, pero nada puede alcanzarte tampoco. Félix se sirvió otra bebida, con las manos temblando ligeramente. Aquella diminuta alienígena parecía ver a través de cada defensa que había construido en los últimos 2 años. Era aterrador y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortante. El consejo espera que cohabitemos, dijo, cambiando de tema. Puedes tomar la habitación. Yo usaré el sofá. No será necesario, respondió Estellara. No duermo como los humanos. Mi gente entra en ciclos de meditación que pueden hacerse en cualquier lugar. ¿Tu gente?, repitió Félix. Háblame de los Luminer. Por primera vez desde que la conocía, Estellara vaciló. Sus patrones bioluminiscentes cambiaron a azules y púrpuras más profundos, sugiriendo alguna forma de respuesta emocional. Éramos exploradores, dijo al fin. Seres pacíficos que recorrían la galaxia buscando conocimiento y comprensión. Creíamos que la conciencia era el mayor regalo del universo y que toda vida sintiente debía ser valorada. ¿Y los hegemonía guerras redujeron su población un 90%? Preguntó Félix en voz baja. Estellara asintió en silencio. Los que sobrevivimos lo hicimos integrándonos con otras especies, compartiendo nuestra genética y habilidades a cambio de protección. Soy una de quizá 1000 híbridos Luminer que quedan en el espacio conocido. Félix dejó su vaso con cuidado, comprendiendo al fin. Estás tan sola como yo. Más aún, admitió Estellara. Al menos tú estás rodeado de los tuyos. Yo soy la única de mi clase en esta estación. A las 3 de la madrugada, Félix se despertó gritando, empapado en sudor y con el corazón martillándole en el pecho. La pesadilla era siempre la misma, el sonido de cañones de plasma desgarrando el blindaje reforzado. Los gritos de su escuadrón al ser vaporizado uno por uno y su propia cobardía mientras se escondía en el conducto de mantenimiento mientras gente buena moría. Las luces de sus aposentos se encendieron automáticamente al responder a su ritmo cardíaco elevado y a los indicadores de estrés. En la suave iluminación pudo ver a Estellara sentada en un rincón, sus ojos violetas reflejando el brillo artificial. Los patrones bioluminiscentes de su piel palpitaban en ondas rítmicas lentas, creando un despliegue hipnótico que de algún modo calmaba su pulso acelerado. ¿Cuánto tiempo llevas observándome?, preguntó Félix, poniéndose una camiseta para cubrir las cicatrices que cruzaban su torso. No te observaba, respondió Estellara suavemente. Compartía.
Tus sueños son bastante ruidosos, Félix. Resuenan en el espectro emocional como gritos en una catedral vacía. Félix la miró boquiabierto. ¿Puedes sentir mis pesadillas? La fisiología Luminer nos permite percibir la resonancia emocional, explicó ella, levantándose de su posición de meditación con gracia fluida. Tu dolor irradia hacia afuera como calor desde un fuego. Me ha impedido descansar adecuadamente. Lo siento, murmuró Félix, sintiéndose avergonzado. No lo sabía. No te disculpes por sobrevivir, dijo Estellara, acercándose. En la penumbra, su diminuta figura parecía brillar desde dentro. Tu culpa no sirve a nadie, y menos a la memoria de los que murieron. Félix se sentó al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. No lo entiendes. Debería haberlo salvado. Debería haber encontrado la manera. Eras un hombre solo contra un ataque coordinado por fuerzas superiores, contrarrestó Estellara. Tu supervivencia no disminuye su sacrificio, lo honra. ¿Cómo puedes decir eso? Félix la miró con furia en los ojos. Tú no estabas allí. No los escuchaste pidiendo ayuda mientras yo me escondía como un cobarde. Los patrones de Estellara se tornaron púrpuras y azules profundos. No, no estuve en la colonia Titán. Pero sí estuve en el mundo natal Luminer cuando llegó la flota de la hegemonía. Vi arder toda mi civilización mientras yo corría hacia las naves de evacuación. Me salvé mientras miles de millones morían. La confesión pesó entre ellos como un objeto sólido. Félix había leído sobre la extinción Luminer en los archivos históricos, pero esos eran solo números, estadísticas sobre víctimas y refugiados. Oírlo de alguien que lo había vivido lo hacía real. ¿Cómo vives con eso?, preguntó Félix en voz baja. Algunos días no lo hago, admitió Estellara. Algunos días el peso de su pérdida me aplasta tanto que desearía que el Consejo de Integración completara mi terminación y acabara con esta existencia. Pero luego recuerdo que mientras yo viva, una parte de los Luminer sobrevive. Mis recuerdos, mis experiencias, mi amor por ellos mantiene viva su esencia. Félix estudió su rostro, viendo más allá de los rasgos alienígenas hasta el dolor subyacente. ¿Es por eso que te ofreciste voluntaria para este programa? ¿Para seguir viviendo? Me ofrecí voluntaria porque reconocí algo en tu perfil psicológico, dijo Estellara. Estás ahogándote en culpa de superviviente igual que yo. El consejo te vio como un problema que había que gestionar. Yo te vi como alguien que podía entender la carga de ser el que quedó con vida. Un timbre del sistema interrumpió su conversación. En la pantalla apareció una alerta de emergencia. Todo el personal debía presentarse en sus estaciones designadas para una sesión informativa de seguridad. Félix miró la hora y maldijo. Ni siquiera es mediodía todavía, dijo. Esto no puede ser bueno. Se vistieron rápidamente y se dirigieron al centro comunitario del sector humano, donde se había reunido una multitud de residentes confundidos y preocupados. El administrador Walls estaba al frente, flanqueado por oficiales de seguridad cuya expresión sugería problemas serios. El administrador Walls tomó la palabra con una gravedad que hizo vibrar el aire. Informó que, 3 horas antes, una nave mercante centuriana había sido atacada cuando se aproximaba a la estación, no hubo sobrevivientes. Los análisis, añadió, mostraban firmas energéticas de tecnología humana, coincidencias con equipo militar robado 6 meses atrás del Arsenal. Un murmullo aterrorizado recorrió la sala, Félix sintió que el estómago se le encogía. Aquello no ocurría por casualidad, y menos ahora. Walsh remató con la imposición inmediata de medidas de seguridad, movimientos restringidos, humanos confinados a sus aposentos salvo tareas esenciales y recreación supervisada. La multitud estalló en protestas, la furia se encendió en el pecho de Félix como un horno abierto. La mano fresca de Estellara rozó su antebrazo, un ancla silenciosa en medio del tumulto. Conveniente, ¿no?, murmuró él entre dientes. Armas humanas, justo cuando más les conviene encerrarnos. Muy conveniente, susurró ella, con los ojos barriendo el gentío, como si alguien hubiera planificado provocar exactamente esa reacción.
Félix dejó de escuchar las frases administrativas, su mente ya armaba un rompecabezas oscuro, el robo de armas, el ataque cronometrado, la ley marcial aplicada en un latido. Al dispersarse la gente, vio, al fondo de la sala, un rostro imposible, la capitana Rosa Torres. Su ex líder de escuadrón en Titán. Oficialmente muerta. La había llorado. La había dado por perdida. Pero allí estaba, viva, en ropa civil que no lograba ocultar el porte militar. El pulso de Félix se desbocó. «Tenemos que irnos ahora», dijo a Estellara. Ella siguió su mirada, sus patrones de luz se tornaron oscuros y agitados. Esa mujer, no debería estar aquí. No, no debería. Cuando Torres los detectó y llamó por su nombre, Félix tiró de la mano de Estellara y la condujo a un pasillo de mantenimiento, pegándose a la pared con el instinto de un animal acorralado. La voz de mando de Torres resonó en el corredor vacío, pidiéndole que hablara. Él contuvo el aliento. Si Torres estaba viva, todo lo que creía de Titán podía ser mentira. «Nos vamos», susurró. Estellara asintió. Conocía túneles de servicio que conectaban con bahías civiles. Se deslizaron por las entrañas de la estación, lejos de la mujer que, según los archivos, había muerto 2 años atrás. Encontraron refugio en un almacén abandonado en los niveles inferiores, equipos obsoletos, luces cansadas, polvo en suspensión. Félix arrancó un generador portátil, Estellara montó un enlace de comunicaciones seguro con manos diminutas y precisas. «Cuéntame, Titán», pidió ella. No la versión oficial. La verdad. Félix se sentó en una caja y dejó que el peso de la memoria lo hundiera. Relató el supuesto operativo humanitario, colonos que pedían suministros ante fallos de cultivo. Desde el principio, añadió, la inteligencia apestaba, no había crisis agrícola, si había colonos atemorizados, naves extrañas, equipos de reconocimiento desaparecidos. Torres quiso abortar y pedir refuerzos. Mando lo prohibió. Ordenaron completar la entrega e investigar las desapariciones. El ataque llegó como una guillotina luminosa, armas de energía de grado militar, golpes coordinados que silenciaron comunicaciones y sistemas de defensa en el primer asalto. Torres organizó una retirada de combate, le ordenó a Félix quedarse con los heridos. Un impacto directo hizo colapsar el conducto. Cuando despertó, la nave se partía y todos los demás habían desaparecido. Alcanzó una cápsula, lanzó la baliza. Lo rescataron 3 días después. El único superviviente. Decirlo todavía le abrazaba la lengua. Estellara escuchó en silencio, piel encendida en azules y verdes de concentración. Si Torres vive, concluyó, alguien necesitó que creyeras que estaba muerta. ¿Por qué? Félix tanteó la idea de un cautiverio. Posible, admitió ella, pero si fuera prisionera, ¿por qué reaparece justo ahora, en esta crisis que justifica encerrar humanos? La sincronía es perfecta. Un frío sin origen trepó por la espalda de Félix. ¿Crees que está implicada? Creo que faltan piezas, dijo Estellara. Y la mejor manera de conseguirlas es hablar con ella, pero en nuestros términos. Félix la miró como si hubiera perdido la razón, acercarse a una posible trampa podía matarlos. Huir no resuelve nada, replicó ella. Reaccionamos a los golpes, necesitamos inteligencia. Tenía razón. A regañadientes, él aceptó, sin confrontación directa, sin riesgos innecesarios. Estellara ya tenía un plan, los registros mostraban intentos de contacto de Torres por canales oficiales. Insertarían un mensaje encubierto en un aviso de mantenimiento, citándola en la vieja plataforma de observación del nivel 12, cerrada por reparaciones, con múltiples salidas, líneas de visión limpias y, lo mejor de todo, sin vigilancia activa. Si era una emboscada, al menos la verían venir. Durante 1 hora, la compañera terapéutica reveló aptitudes que iban mucho más allá de consolar a soldados rotos. Su biología híbrida soportaba procesamiento neural ampliado, conectó con la red de comunicaciones como si fuera extensión de su propio sistema nervioso, atravesó cortafuegos, borró huellas. Camufló su rastro con elegancia quirúrgica.
El mensaje parece una alerta rutinaria, explicó, pero en la matriz de programación va el patrón para una cita a las 22. Solo alguien con adiestramiento militar lo leerá. Félix la contempló con nueva alarma. No eres solo una mediadora emocional. Fui mejorada para múltiples fines, admitió, regulación emocional, sí, pero también obtención de inteligencia, análisis táctico y, si es necesario, apoyo en combate. Combate. La palabra pesó. Prefiero pensarme como herramienta de supervivencia, corrigió suave. El Consejo no me habría asignado a individuos de alto riesgo sin garantizar que pudiera protegerme. ¿Y me espías? Debo enviar informes periódicos, confesó. Pero decido qué incluir. Mi lealtad primera es tu bienestar, no sus objetivos políticos. La honestidad le ganó, por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de confianza. Llegaron temprano al mirador clausurado. Los paneles de aluminio transparente seguían ofreciendo un campo de estrellas sobre un salón vacío, con cicatrices de micrometeoritos en las vigas y pasarelas de mantenimiento que se entrecruzaban como venas de metal. Tendieron rutas de escape, ubicaron coberturas, escucharon el zumbido lejano del corazón de la estación. A las 22 en punto, se abrió la compuerta principal y entró Rosa Torres. Sola. La zancada seguía firme, pero el tiempo había dejado sombras en sus ojos, el mismo mirar asediado que Félix reconocía en su espejo. Félix, dijo ella. Se detuvo a varios metros, manos visibles, vacías. Él tragó saliva, el nombre de Pila sonó extraño en su boca tras 2 años de duelo. Explícame cómo sobreviviste en Titán cuando todos los demás murieron. Torres miró a Estellara con sorpresa genuina. ¿Está autorizada? Está conmigo, cortó Félix. Lo que digas, lo escucha. La capitana asintió. El ataque a Titán no fue lo que parecía, comenzó. Nos tendieron una trampa. Alguien quería que la misión fracasara y necesitaba un superviviente para vender la historia. ¿Qué historia?, preguntó Estellara, su voz con un timbre de desconfianza musical. La de terrorismo, explicó Torres, violencia aleatoria de extremistas opuestos a la expansión humana. La verdad era peor. Se acercó al ventanal, estrellas clavadas en la pupila. El Consejo de Integración lleva a cabo experimentos ilegales con humanos y alienígenas, manipulación genética, transferencia de conciencia, hibridación forzada. Necesitaban sitios aislados donde nadie mirara. Titán era un laboratorio. Félix sintió el aire ausentarse de sus pulmones. El rompecabezas encajó con fiereza, los colonos, el pánico, las desapariciones, la orden de continuar. Cuando resistieron y trataron de hablar con autoridades externas, siguió Torres, decidieron borrar evidencia. El ataque estaba diseñado para matar a todos. Menos a ti. ¿A mí? Te necesitaban como testigo, suficientemente traumatizado para aceptar el parte oficial, aislado por la culpa para no investigar. La crueldad calculada le abrió una herida antigua. Su dolor no había sido daño colateral, había sido herramienta. Y, sin embargo, Torres también había vivido. ¿Cómo sigues viva? Ella bajó la vista. Me capturaron. 18 meses como sujeto de prueba. Escapé. No preguntes detalles. En sus ojos asomó un infierno que ninguna palabra podía domesticar. ¿Por qué ahora?, inquirió Estellara. Porque no han terminado, dijo Torres. Preparan algo mayor, el protocolo Armonía. Mostró en un datapad esquemas y documentos, un plan para integrar por la fuerza la conciencia humana con patrones neuronales alienígenas, creando una población híbrida más manejable. Félix, ingeniero, reconoció firmas técnicas imposibles o que él creía imposibles. Ya no, susurró Torres, mirando a Estellara. Perfeccionaron el proceso con voluntarios como tu compañera. El color se drenó del rostro de Félix. Se volvió hacia la híbrida con horror dócil. No eres solo una compañera, eres un prototipo. Los patrones de Estellara casi se apagaron, su voz bajó a un hilo. Recuerdo fragmentos de ser otra, recuerdos que no me pertenecen. De tu donante humano, completó Torres.
La plantilla para tu matriz híbrida. Estellara tembló, Félix le tomó la mano sin pensar, dedos entrelazados. Sigo siendo yo, dijo ella, como dando celo de beber a su propio miedo. Sí, afirmó él. Lo que eliges, tu valentía, tu compasión, eso es tuyo. Torres los observó con una chispa analítica. Sus perfiles psicológicos encajan como engranajes. Todo esto fue planificado. Pero subestimaron una variable, que ella pudiera desarrollar sentimientos reales por ti. Félix encontró, en los ojos violetas, una pregunta sin nombre. No sé si lo que siento es programado o verdadero, confesó Estellara, pero cuando te duele, me duele. Y cuando ríes, algo dentro de mí se ilumina. Suena real, dijo él, apretando su mano. Y por primera vez, incluso en la oscuridad de aquel plan monstruoso, algo parecido a la esperanza respiró. Torres carraspeó. El protocolo inicia en días. Si no lo detenemos, cada humano de esta estación será sometido a integración neural forzada. Entonces lo detenemos, dijo Félix, la decisión clavándosele en la columna. Necesito acceso al núcleo central de cómputo, explicó Torres. Puedo sabotear el despliegue, pero requiero privilegios administrativos para entrar a las secciones seguras. Félix negó, su acreditación había sido revocada. Yo sí los tengo, dijo Estellara. Códigos de emergencia. Seguro por si mi asignado se volvía una amenaza. La ironía los atravesó a los tres al mismo tiempo, el arma que pensaron para controlarlo sería la llave para desmantelar el plan. Nos movemos ahora, concluyó Torres. Cada hora que pase juega para ellos. Félix miró a Estellara una última vez. A partir de aquí no hay retorno. He sido su prisionera desde que existo, respondió ella, con los ojos ardiendo. Por primera vez puedo elegir. Te elijo a ti. Y, al fondo del mirador herido, la galaxia siguió brillando como si ignorara que, en aquella estación, comenzaba una guerra por el alma de la humanidad. El núcleo central de cómputo de la estación fronteriza Omega ocupaba todo un subnivel, con procesadores cuánticos que zumbaban como un corazón metálico, sosteniendo la vida de 500.000 de seres. La seguridad era férrea, con múltiples puestos y guardias armados. Pero Torres había estudiado las rotaciones durante semanas. El cambio de turno es a las 3, susurró mientras se agazapaban en un corredor de mantenimiento. Tendremos 90 segundos de ventana cuando estén distraídos. Félix comprobó su cronómetro. En 3 minutos, dijo con voz tensa. ¿Lista, Estellara? La pequeña híbrida asintió, sus patrones bioluminiscentes palpitando con energía nerviosa. Mis códigos de anulación deberían franquear los sistemas automáticos. Pero si nos topamos con seguridad humana, dependeremos de la improvisación. Déjame eso a mí, gruñó Félix. 2 años de peleas de bar habían mantenido sus reflejos afilados, aunque su puntería se hubiera trasladado de proteger inocentes a proteger su propia cordura. Avanzaron por los pasillos con sigilo entrenado, Torres al frente con precisión militar, Félix cubriendo la retaguardia y Estellara entre ambos, sus sentidos aumentados atentos a cualquier cambio emocional. El control de acceso estaba exactamente como Torres había predicho, 2 guardias charlaban distraídos mientras llegaban sus relevos, ambos grupos más interesados en deportes de gravedad cero que en posibles intrusos. Los códigos de Estellara funcionaron sin falla, la compuerta se abrió apenas lo justo para que los 3 se deslizaran al interior antes de cerrarse de nuevo con un susurro. Ante ellos se extendía una catedral de tecnología, torres de procesamiento cuántico que ascendían hacia la oscuridad, ríos de luz fluyendo por conductos ópticos, un aire cargado de energía que erizaba el vello de los brazos. Hermoso, murmuró Estellara, con sus patrones en azules y verdes de asombro. Inmortal, corrigió Torres, conectando su datapad al terminal central. Una orden equivocada y matamos a todos en la estación. Sus dedos volaron sobre la interfaz con la destreza de quien ya lo ha hecho antes. Félix vigilaba la entrada, pero una parte de su atención recaía en Estellara. Ella se había colocado junto a una de las torres, ojos cerrados y patrones palpitando en ondas lentas. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja. Escucho,
respondió sin abrir los ojos. Estos sistemas procesan cantidades colosales de datos, registros personales, comunicaciones, perfiles psicológicos. Puedo sentir la resonancia emocional de toda esa información. ¿Y qué sientes? Sus ojos se abrieron de golpe, violetas y alarmados. Miedo. Cantidades masivas de miedo y desesperación. Y algo más, algo que se siente como un grito constante. Torres levantó la cabeza, rostro pálido. Los sujetos de prueba. No solo experimentan en lugares remotos. Tienen instalaciones aquí mismo, ocultas en los niveles inferiores. Félix sintió la ira prender como pólvora. ¿Hay gente siendo torturada ahora? Docenas, confirmó Torres. Humanos, alienígenas, híbridos como Estellara. Todos participantes involuntarios. Dio un paso hacia la salida, pero Torres lo detuvo del brazo. No puedes, dijo con firmeza. Si abortamos ahora, el protocolo Armonía seguirá en marcha y miles más sufrirán. Primero destruimos los datos, luego los liberamos. La parte lógica de Félix lo sabía, pero la parte marcada por Titán se revelaba. Félix, intervino Estellara con suavidad, tomando su mano. Siento tu angustia. Tu impulso de ayudar honra lo que te hace humano. Pero Torres tiene razón. Debemos pensar estratégicamente. Su tacto era fresco y, al mismo tiempo, lo anclaba. En sus ojos violetas no había manipulación, solo compañía. No trataba de controlar sus emociones, sino de compartirlas, para que supiera que no estaba solo. Félix respiró hondo y se obligó a concentrarse. ¿Cuánto falta? Casi, respondió Torres, sin dejar de teclear. Inserto un virus en cascada que corromperá cada registro del protocolo Armonía. Tardará horas en propagarse, pero será irrecuperable. ¿Y los prisioneros? Fase 2, sonrió con fiereza. Cuando los sistemas estén caídos, los sacamos de allí. Un pitido suave anunció proximidad hostil. El corazón de Félix se disparó. Los patrones de Estellara se tiñeron de rojo intenso. Múltiples armados acercándose, al menos 6, con coordinación militar. Torres maldijo en voz baja. Detectaron la intrusión. Necesito 30 segundos más. Quizá no los tengamos, dijo Félix, asomándose por la mirilla de la compuerta. Vio luces tácticas avanzando por el corredor, armas de grado militar. Hay algo más, murmuró Estellara con urgencia. Reconozco la resonancia emocional de uno de ellos. Familiar. Como Torres, pero más vieja, más dura, furiosa. Torres se quedó inmóvil. ¿Mujer veterana? Sí, confirmó Estellara. Profesional, con interés personal en esta situación. Demonios, exhaló Torres. Es la coronel Martínez. El nombre le golpeó a Félix, su ídolo en ingeniería militar, supuesta muerte en Titán. La que había ordenado la misión. Nos traicionó, susurró Torres. Hecho, anunció, retirando su datapad. El virus está adentro. Bien, dijo Félix, encajando su arma. Porque se acabó nuestro tiempo. La explosión sacudió la compuerta, figuras blindadas irrumpieron con armas en alto y láseres bailando sobre las paredes. Al frente avanzaba la coronel Elena Martínez, idéntica a su recuerdo, incluida la cicatriz en la mejilla. Ríndanse inmediatamente. Ordenó con voz de acero. Capitán Torres, señor Hawthorne, están arrestados por sabotaje y traición. Félix rió amargamente. Vaya acusación de quien vendió a su gente para experimentos alienígenas. Martínez apenas parpadeó, pero en sus ojos se filtró un destello de dolor o arrepentimiento. No entienden. El trabajo aquí salvará a la humanidad. Convertirnos en marionetas híbridas como Estellara, espetó Torres, situándose delante de la pequeña alienígena. En asegurar nuestra supervivencia en un universo que nos ve inferiores, replicó Martínez. ¿Creen que las demás especies tolerarán eternamente la expansión humana? Somos demasiado agresivos, demasiado adaptables, demasiado peligrosos.
El Consejo de Integración nos da la oportunidad de evolucionar, de convertirnos en algo que pueda coexistir. A costa de nuestra humanidad, replicó Félix. A costa de nuestra arrogancia, devolvió Martínez. Mírate, Hawthorne, 2 años de ira y violencia, golpeando a cualquiera que te recuerde las limitaciones de tu especie. Ese es el humano que quieres preservar. Las palabras dolieron porque tenían un grano de verdad. Pero Félix pensó en Estellara y vio en sus ojos la prueba de que la mayor fuerza humana no era la agresión, sino la capacidad de cuidar incluso en medio del horror. Sí, dijo con firmeza. Porque esa ira nace del amor. Me enfado porque me importan quienes no pueden defenderse. Soy violento porque me niego a dejar que matones, humanos o alienígenas, se alimenten de los inocentes. Si eso me hace peligroso, me enorgullece serlo. Estellara avanzó un paso, colocándose entre Félix y las armas de Martínez. Su luminiscencia ardía como fuego líquido. Su voz resonó con armónicos que hicieron vibrar el aire. Coronel Martínez, dijo, soy el éxito del que tanto presume. La prueba viviente de que sus experimentos funcionan. Pero elijo estar con Félix Hawthorne porque he aprendido algo que ustedes olvidaron. ¿Qué? Preguntó Martínez. Que el amor no es debilidad. Que elegir cuidar de alguien, incluso cuando duele, incluso cuando es peligroso, incluso cuando sería más fácil alejarse, esa elección nos hace más que la suma de nuestro programa. El silencio que siguió se llenó con la respiración agitada de todos, el parpadeo de los láseres sobre la piel luminosa de Estellara. En ese instante, ni Torres ni Félix sabían si Martínez apretaría el gatillo o si, en su interior, aún quedaba espacio para recordar qué significaba ser humano. La estación entera vibraba a su alrededor, cargada de datos corrompidos, prisioneros ocultos, secretos expuestos. Y en medio de ese vértigo, 3 figuras, un soldado roto, una híbrida iluminada y una capitana fugitiva, desafiaban a un sistema construido para deshumanizarlos. Por primera vez en años, Félix sintió que no estaba reaccionando al universo, sino decidiendo su rumbo. Frente al cañón de un futuro impuesto, había encontrado algo por lo que luchar, la libertad de Estellara, las vidas inocentes y, quizá lo más importante, la posibilidad del amor en un cosmos empeñado en destruirlo. En ese equilibrio precario, la escena quedó suspendida, armas listas, verdades dichas, decisiones inminentes. El virus avanzaba silencioso por la red central, desmantelando la maquinaria del protocolo Armonía. En algún lugar de los niveles inferiores, prisioneros sin rostro esperaban un rescate que aún no sabían que venía. Y en la penumbra del núcleo de cómputo, la elección de un solo instante podía alterar el destino de miles. Félix sostuvo la mirada de Estellara, vio en ella no programación, sino voluntad. Ella, a su vez, vio en él no culpa ni rabia, sino una chispa de fe. Pase lo que pase después, ese vínculo ya era real, más fuerte que cualquier protocolo. Y así, entre el parpadeo de luces rojas y el rumor de la tecnología cuántica, la guerra por el alma humana daba su primer paso abierto.